Bueno, gracias le damos primeramente al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí todos juntos este tiempo. Y también permítame darle las gracias a todos los hermanos que están colaborando con tanto esfuerzo. Están aquí desde las 8 de la mañana o antes incluso. Y para que todos podamos disfrutar de este tiempo. Y gracias por el esfuerzo, de verdad. Que el Señor se los pague porque no creo que no hay dinero para pagar todo lo que están haciendo. Y son un ejemplo al resto para poder también imitarles, ¿no? ¿Me hago más atrás? Yo sí. Y es un gozo poder estar aquí todos juntos. Como dijo una vez un hermano, estos son tiempos donde estamos disfrutando de un trocito del cielo, porque así será. Si alguna vez te has preguntado cómo será el cielo, bueno, así, compartiendo todos los hermanos juntos en armonía, disfrutando de la palabra, disfrutando del Señor, al cual veremos y podremos disfrutar también de su presencia. Es por esa razón que también debemos de orar por aquellas personas que todavía no han doblado sus rodillas ante Cristo, para que vean en Él a su Señor, a Salvador. Yo no sé por qué se me apaga la tableta esta. Y de esa manera poder también que ellos tengan la oportunidad de conocer a nuestro Señor. Nuestros hermanos Misael e Isis tuvieron que irse. Isis está un poquito indispuesta, así que también tengámosles a ellos en oración para que el Señor los guarde y los dirija. Fueron a un centro de salud. Así que vamos a comenzar orando al Señor. Señor y Padre, gracias por darnos este privilegio, Señor, de poder tener este tiempo de refrigerio, todos juntos, Señor, y tú con nosotros. Gracias. Gracias por poder, Señor, disfrutar de estas bendiciones que tú nos das en tu gracia, de poder recordar, Señor, aquella obra de nuestro amado Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario, donde Él logró nuestra reconciliación contigo y logró nuestra perseverancia, Señor, porque acabaremos la carrera que tenemos por delante, no gracias a nuestras capacidades, no gracias a nuestra sabiduría, no gracias a nuestra fortaleza, sino porque a nuestro Señor, cuando en aquella cruz tomó nuestro lugar, dijo consumado es, y consumado es que acabaremos todos y cada uno de nosotros por tu gracia esta carrera que tenemos por delante. Pero también entendemos, Señor, que esa cruz manifiesta al mundo una realidad, la realidad de que todos somos pecadores, merecemos el infierno eterno por nuestro pecado, pero tú que eres rico en misericordia, mandaste a tu Hijo a que tomara el lugar de todos aquellos que pusieran en Él su fe para que fueran perdonados, reconciliados y tuvieran esperanza. Señor, somos absolutamente incapaces de entender, al menos en este lado de la eternidad, quién eres tú, Señor, en toda tu santidad y todo lo que supone nuestro pecado contra ti, para que podamos de esa manera entender en toda la amplitud, Señor, el valor de aquella cruz, de aquella sangre que Cristo derramó en aquella cruz. Pero Señor, gracias porque lo que entendemos, todo lo que sabemos que no la merecemos, pero que si estamos aquí y un día estaremos contigo para siempre, es para tu gloria, porque solamente tú lo has hecho posible, Señor. Gracias. Ayúdenos a reflexionar en esta mañana, en esa cruz y en los días previos, Señor, donde nuestro amado Señor Jesucristo ejemplificó esa gracia bendita que nos salva y nos preserva por toda la eternidad. Es en su nombre que te lo rogamos. Amén, Señor. Le invito a abrir un momento antes de comenzar con nuestro texto. En Romanos 10, Pablo escribió lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, versículo 9, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si alguna vez tú te has preguntado cómo puedo ser salvo, aquí tienes la respuesta. Todo lo que requiere el Señor de ti es fe, confianza. Nada más, nada más. Si crees en Cristo como tu Señor y Salvador, serás salvo. Asombroso, ¿verdad? Es tan asombroso que precisamente esta asombrosa gracia del Señor, esta asombrosa misericordia del Señor, es lo que el mundo rechaza.
aún seguimos creyendo que yo necesito hacer algo más. Y no. Si crees en Cristo, serás salvo. Para esto vino Cristo a la tierra, para salvar a todos aquellos que ponen su fe en Él. Y es lo que queremos ver en esta mañana. Siempre me he preguntado lo siguiente, no sé si a ti te ha pasado. Señor, me examino delante de ti y aún me sigo preguntando por qué tuviste que morir por mí. Porque no solamente fui pecador, es que soy pecador. Seguiré siendo siempre pecador. Me salvaste hace X años, pero Señor, cada día que me levanto, lo primero que hago es pecar contra ti. ¿Cómo es posible que me aguantes, que me soportes, sabiendo cómo soy, sabiendo lo que sigo haciendo, lo que sigo pensando, lo que sigo sintiendo? Y es lo que queremos ver en esta mañana, cómo la muerte de Cristo, cómo en esos días previos, el Señor se comprometió no solamente a salvarnos, sino a preservarnos. La gracia preservadora del Señor. Para que de esa manera no solamente entendamos la cruz desde la perspectiva de nuestra salvación, sino de nuestra perseverancia. El Señor en aquella cruz logró ambas, tan necesarias para nuestra vida. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 26, a partir del versículo 20. Aquellos que vinieron la semana pasada a la iglesia recuerdan que ya el domingo pasado comenzamos un estudio muy panorámico de la última semana del Señor Jesucristo en la tierra. Esa semana que llevó a nuestro Señor hasta la cruz. Y acabamos precisamente en este capítulo 26 hablando de cómo los estudiosos dicen que del versículo 17 al 19 muy posiblemente ya estábamos en el día miércoles de aquella semana. Y en el versículo 20 leemos lo siguiente: al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos. Empezamos ya la segunda parte de la semana. A partir de este versículo 20, y si tenemos en cuenta en la forma en que los judíos contaban los días, desde el atardecer, entramos ya en el día jueves de la última semana del Señor. Otros estudiosos, contando según el calendario romano, dicen que ese jueves comienza a partir del versículo 17. Pero sea como fuere, a partir de ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el Señor se aleja de las multitudes, como vimos la semana pasada, el domingo pasado, donde Él estaba rodeado, y hasta el miércoles de esa semana compartió con ellos, del domingo hasta el miércoles. Durante esos 4 días el Señor estuvo insistentemente y de manera pública y también privada mostrando misericordia a raudales a todas aquellas personas. Aquellas multitudes, a pesar de haber sido testigos de la constante misericordia de Cristo durante todo su ministerio, recuerda que duró 3 años, eran adoradores superficiales, como vimos. Estaban orgullosos de su identidad religiosa judía. Se consideraban a sí mismos dignos ante Dios porque simplemente eran descendientes de Abraham. No tenían ningún interés en aceptar las verdades que el Señor Jesucristo les estaba enseñando sobre cuál era la situación espiritual de ellos. No tenían ningún interés en saber la verdad de si habían pecado o no habían pecado, de si Dios era o no un Dios 3 veces santo. No tenían ningún interés en conocer la necesidad imperiosa de que un Mesías, el Mesías de Dios, les reconciliase con ese Dios. No estaban interesados en la verdad. Conocían, eran judíos, conocían la Torá, conocían el Antiguo Testamento, conocían los 5 primeros libros de Moisés, pero no estaban interesados en la verdad. Y por esa razón vemos en esa narrativa de Mateo a un pueblo y también a sus líderes religiosos que eran hipócritas sin fruto. El Señor usó el ejemplo de una higuera muy frondosa, hermosa, pero sin fruto, y para mostrar esa hipocresía de aparentar ser por fuera muy frondoso, pero sin fruto interior. Ellos aparentaban lo que realmente no eran. Solo buscaban incluso satisfacción temporal. Recuerdan que incluso habían convertido la adoración santa de un Dios santo en el templo en un burdo negocio ilegal y putrefacto. Usaban simplemente la religión como un medio de lograr recursos económicos.
Aún así, el Señor mostró misericordia a raudales. Y también aquellos que eran estudiosos de la ley, recuerda, los fariseos, los saduceos, ellos estaban más interesados en debates filosóficos que en una verdadera y personal relación con Cristo. Esa realidad espiritual de Jerusalén, de todo el pueblo, llevó a la siguiente lamentación del Señor. ¿Cuántas veces quise y no quisiste? ¿Cuántas veces quise y no quisiste? Pero también vimos la semana pasada que a los que sí quisieron, el Señor salvó. Mateo también destaca desde un pequeño grupo de verdaderos adoradores que sí aceptaron aquella misericordia de Jesús y nombró a Lázaro, aquel hombre que fue resucitado, y también a sus hermanas. Y también nombró a personas marginadas de la sociedad, como un leproso, como a los cojos y ciegos que sanó en el templo. Personas que realmente buscaron y encontraron. Encontraron la compasión que Cristo les ofrecía. Una compasión, una misericordia que Dios hoy sigue ofreciendo a raudales. La misma misericordia, por el mismo medio, Cristo. Una misericordia que el Señor sigue ofreciendo para todos aquellos que realmente confiesan que están cargados y cansados de sus pecados, que vienen a Él en busca de perdón y descanso. Dios, por medio de Cristo, sigue ofreciendo hoy el mismo perdón, la misma reconciliación, la misma misericordia a todos los que aceptan su situación desesperada, que aceptan su bancarrota espiritual. Todos aquellos que se aferran a Cristo confían solamente en Él como el único que les puede ayudar. La gran pregunta es, ¿serás tú como Lázaro, como sus hermanas, como los cojos, como aquellos aborrecidos de la sociedad, o serás un orgulloso de tu propia vida y aborrecerás esa misericordia del Señor? El Señor algún día dirá, ¿cuántas veces quise y tú no quisiste? ¿Qué le responderás? ¿Qué le responderás? Ese perdón con Dios, ese descanso de las almas reconciliadas fue lo que Cristo logró al final de aquella semana y que veremos hoy, muy panorámicamente. Comenzó el día jueves, el viernes con su pasión y con su muerte en la cruz, y completó su obra el domingo con la resurrección. Y Mateo describe con todo lujo de detalles estos acontecimientos desde este capítulo 26 a partir del versículo 17 hasta el capítulo 28. Hoy, como dije antes, y con la ayuda del Señor, queremos ver de manera panorámica los sucesos que acontecieron en la pasión y la muerte de Cristo los días jueves, viernes y sábado de aquella semana. Y todos los acontecimientos, fíjate, apuntan a la cruz de Cristo. Pero por el camino hay una serie de destellos. ¿Destellos de qué? De la gracia de Dios, de la gracia de Cristo. ¿Gracia a quiénes? A quienes, aún siendo pecadores, el Señor guardó para vida eterna, porque por ellos iba a morir. La gracia, su constante gracia es lo que vamos a ver en estos detalles que vamos a encontrarnos hasta que llegamos a la cruz del Señor Jesucristo. Esa gracia que es ofrecer su perdón constante que no merecemos a todos los que hemos creído, a todos los que hemos confiado en Él como Señor y Salvador, pero que aún somos pecadores. Esa gracia inmerecida del Señor a favor de los que han creído en Él retumba constantemente en este texto. Y esta gracia nos debe hacer humillarnos ante Cristo, nos debe llevar a considerarlo más aún si cabe de manera suprema en nuestras vidas. Un pasaje que siempre me ha retumbado en mi mente, en mi corazón, es Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo me he cansado de pecar. En ocasiones he tirado la toalla por tanto pecado. Pero dice el autor de Hebreos, considera a aquel que soportó tu contradicción. Porque Él te está guardando. Vuelve a Él. Aférrate a Él. Eso es la gracia del Señor. La última cena y la gracia de Cristo que Judas Iscariote rechazó
Es lo que Mateo sigue comentándonos en su pasaje del Mateo 26, del 20 al 25. Mateo comienza diciendo en el versículo 21 de Mateo 26 que mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Llama la atención, ¿verdad? Están comiendo juntos los discípulos, están comiendo la Pascua y el Señor suelta esta frase. En verdad os digo, recuerda que esa frase o esa palabra en verdad implica con total seguridad, absolutamente cierto, os digo que uno de vosotros me entregará. Era el atardecer del día miércoles, jueves para los judíos. Ya estaban cenando la Pascua. Y mientras cenaban, el Señor dijo esta impactante declaración. Ese fue, como ya sabemos, ese que le iba a entregar fue Judas el Iscariote, el traidor. Si recuerdas, ya el domingo anterior, no nosotros, sino el domingo anterior de la semana de Jesús, él ya había resuelto entregar al Señor a los principales sacerdotes. Mateo lo incluye este momento a manera retrospectiva en los versículos del 13 al 16 del capítulo 26. Y Judas simplemente estaba buscando el momento oportuno para entregar al Señor. Todos los discípulos, ante esa aseveración de Cristo, con un profundo dolor, le preguntaban uno a uno, con devoción, con un sincero respeto, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo? Bueno, todos los discípulos no. Judas, quien estaba reclinado a la izquierda de nuestro Señor, que era el lugar de honor en una fiesta, cuando le preguntó si era él, no le dijo Señor, le dijo Rabí, maestro, versículo 25. ¿Por qué no le dijo Señor? ¿Por qué le dijo maestro? Porque Judas nunca consideró a Cristo como su Salvador, como su Señor. Por tanto, esa fue una respuesta llena de hipocresía. 3 años al lado de Cristo no había cambiado para nada la voluntad malvada de aquel hombre. Vemos aquí la tensión entre la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre en su condenación. Aunque nos cuesta compaginarla, no queda sino creer ambas. El Señor definió esa tensión de la siguiente manera en el versículo 24. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, soberanía de Dios. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido, responsabilidad del hombre. Pero además en este versículo 24, Cristo ofreció a Judas su gracia. Le advirtió de las terribles consecuencias de hacer lo que iba a hacer. ¡Ay, Judas! ¡Ay, Judas! Si entregas al Hijo del Hombre. Mejor te hubiera sido no haber nacido. Y en el versículo 25, por si a Judas no le había quedado claro, le dice directamente que él es el traidor, dándole de nuevo la oportunidad de arrepentirse. De nuevo, Cristo le está ofreciendo su gracia para que no hiciera lo que hizo. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Claro que él sabía que era él. Y el Señor le dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. En la soberanía de Dios, estas palabras del Señor a Judas no fueron entendidas por los otros discípulos, como aclara Juan en su Evangelio, en Juan 13, del 28 al 29, pero sí fueron entendidas por Judas, que aunque entendiéndolas, rechazó esa gracia que Cristo le estaba ofreciendo. Él siguió adelante con su plan. Juan 13:27 nos dice que después de tomar el bocado, Satanás entró en él y Judas tomó la decisión y se fue y abandonó el lugar y para cumplir lo que les había prometido a los líderes religiosos de entregar a Jesús. ¿Qué vemos aquí? La salvación es de Dios. Pero la decisión de acabar en el infierno, ¿de quién es? ¿De quién es? Judas, rechazando la gracia que Cristo le ofreció, no por una, sino por 2 veces, por rechazar el perdón inmerecido que Cristo le ofrecía, acabó en el infierno. Por esa razón, nunca culpes a Dios, si tú también, como Judas, rechazas su gracia. Nunca culpes a Dios si Él te ofrece todo por medio de Cristo y tú voluntariamente dices, no lo quiero.
Nunca culpes a Dios si un día te levantas y te despiertas y te encuentras en el infierno. Nunca te preguntes, ¿qué hago yo aquí? ¿Haces o estás lo que has decidido? Estás donde has decidido estar. La línea delgada entre pasar la eternidad en el cielo o en el infierno es si aceptas o no el perdón de tus pecados que Dios te ofrece a través de su Hijo Jesucristo. No son tus buenas obras, no es tu inteligencia, no es tu fortaleza, no, es si aceptas el perdón de Cristo. Para que tú seas perdonado, Cristo se tuvo que hacer culpable. En 2 Corintios 5:21, Pablo escribió que Cristo, el que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Judas vio, Judas oyó, Judas compartió con el Señor 3 años, pero al final decidió romper todos los puentes con Cristo, decidió entregarlo, decidió rechazar su gracia salvadora. Y ahora, ¿dónde creen ustedes que está Judas? En el infierno. Pero porque Jesús le mandó, por su decisión, por la decisión que él tomó voluntariamente. No seas como él. Esto nos ilustra la realidad de nuestro orgullo. No seas como él. ¿Por qué tienes que ser como Judas? Ven a Cristo. Acepta su gracia. Acepta su perdón. El Señor Jesús, después de que Judas saliera de la cena, después de que Judas se autoexcluyera de la comunión con Cristo, el Señor Jesús instituye el nuevo pacto. Mateo 26, del 26 al 30. En ese momento el Señor Jesús instituye una nueva relación entre Dios y el hombre. El hombre, aquel hombre que se arrepiente de sus pecados. Y ese nuevo pacto es en su sangre, para remisión de los pecados de seres humanos imperfectos. Cristo debía morir en una cruz. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo debía morir? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Y para que tú no murieras, Él ocupó tu lugar. Ese fue el pacto que el Señor instituyó aquella noche. Su sangre derramada para remisión de los pecados de seres humanos imperfectos como tú y yo, pero que por la gracia de Dios, hemos aceptado nuestra situación desesperada, hemos clamado a Él. El Señor respondió salvándonos por medio de la obra que su Hijo Jesucristo iba a llevar a cabo en pocas horas. El Señor tomó 2 elementos, ya todos conocemos, ¿verdad? 2 elementos comunes que estaban comiendo en aquel momento, en la comida pascual, el pan sin levadura y la copa, para ilustrar su muerte. El pan simboliza su cuerpo entregado por los pecados del mundo. El fruto de la vid simboliza su sangre derramada para esa remisión de los pecados. No hay nada especial en esos símbolos, no hay nada misterioso. Siguieron siendo pan, siguió siendo fruto de la vid, pero comunican un significado muy profundo. ¿Qué significado? La gracia de Dios ofrecida a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Si alguna vez te has preguntado, ¿me gustaría conocer a Dios? Dios es bueno. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios que ofrece su gracia para salvar, su misericordia para salvar. Pero es un Dios que tampoco tendrá por inocente al culpable. Y además la cena del Señor nos ayuda a mirar hacia el futuro con esperanza, al retorno de Cristo. El Señor, por medio de Pablo, si recuerdas, en 1 Corintios 11:26, nos manda a observar esta cena hasta que Él venga. Por tanto, la cena del Señor anuncia esta gran obra de la gracia de Cristo a favor de los que creen en Él. Esa gran obra ya se ha cumplido. Ahora ninguno de los que realmente han aceptado su gracia se va a perder. Ninguno. Por eso la próxima vez que el Señor tome el vino con sus discípulos, entre los cuales estaremos nosotros los creyentes imperfectos de la iglesia, será cuando Él regrese. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y después de tomar la cena y cantar a Dios, el Señor salió hacia el monte de los olivos porque el momento se acercaba, versículo 30. Y en el
el capítulo 26, del versículo 31 al 46, lo que encontramos aquí es la sumisión de Cristo y su gracia perseverante, su gracia perseverante. En el camino hacia el Monte de los Olivos, en los versículos del 31 al 32, Jesús predijo la deserción de sus discípulos. Lo hizo citando Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Pero también hizo una promesa en el versículo 32. Después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Me van a abandonar, pero yo los voy a guardar. Yo los voy a guardar. En otras palabras, Cristo aseguró la perseverancia en la fe de aquellos hombres imperfectos que en pocas horas le iban a abandonar. A pesar de que ellos iban a hacer esa acción tan terrible en el momento más duro de la vida del Señor, el Señor en su gracia no les iba a tener en cuenta ese acto de cobardía. Esa es la gran gracia del Señor que tristemente hoy día aún los creyentes despreciamos. Pedro, cómo no, discrepó con el Señor. Pedro, te voy a abandonar en la vida. Versículos del 33 al 35, Pedro aún no había entendido nada de la gracia de Cristo que nos preserva. Él seguía confiando en su propia fidelidad, en su propia fuerza, en su propio conocimiento. Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Que yo te voy a abandonar? No sabes lo que estás diciendo, tú todavía no me conoces bien. Pero no solo fue Pedro. Dice Mateo que también el resto de los discípulos hicieron una promesa parecida. Allí estaba Mateo. Mateo decía, yo también dije esa barbaridad. Pedro no estaba dispuesto a creer de sí mismo que aún era un pecador cobarde, que aún era un necesitado en cada momento de la gracia del Señor. E impacta la respuesta del Señor, que sin reproche alguno le dice esta advertencia amorosa. Ay, Pedro, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús en su gracia amorosa le va a advertir, le advierte sobre su inminente fracaso. Esta escena ilustra la tendencia humana del autoengaño, aún del creyente. Pero también nos muestra la necesidad constante que tenemos de Cristo. Querido hermano, querida hermana, ¿sientes esa necesidad constante de Cristo? ¿Sientes esa necesidad constante de Cristo? ¿O sigues autoengañado, autoengañada, pensando que aún hay algo que dependa de ti? Que dependa de las cosas que puedas hacer para que Dios te salve, para que Dios te guarde. Si no fuera por la gracia del Señor, ninguno de los que estamos aquí nos podríamos mantener en pie delante del Señor. En Mateo 26, del 36 al 46, el Señor llega al huerto de Getsemaní y allí entra para derramar su alma delante del Padre. La agonía de Jesús en el huerto fue intensísima, al punto que Lucas dice que el Señor sudó como gotas de sangre. Fue algo sin igual, pero no te equivoques. Esa angustia del Señor o esa agonía no fue porque temía a la muerte, no, sino por la anticipación de beber la copa de la ira que el Padre tenía preparada contra el pecado y que Él debía beber en nuestro lugar. En breve, como dijimos antes, el Señor, aquel que siempre ha existido sin pecado, se hizo pecado por nosotros, cargando nuestros pecados. Él iba a asumir como propio nuestros pecados. Y es por esta razón que el Padre lo iba a abandonar. ¿Para qué? Para que ni tú ni yo fuéramos abandonados. El Señor iba a ser aplastado por toda la ira del Padre hasta el infinito. ¿Para qué? Para que ni tú ni yo tuviéramos que pasar por eso. Su oración final, no sea como yo quiero, sino como tú, revela esa sumisión total y absoluta de Cristo a la voluntad de su Padre para alcanzar nuestra redención. Él puso todo su dolor, todo su sufrimiento a un lado por amor a nosotros. El Señor quiso que Pedro, Jacobo y Juan le acompañaran en aquel momento. Quería que ellos velaran con Él, que oraran con Él.
Y les dijo la razón, versículo 38, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sabes lo que hicieron Pedro, verdad? Jacobo y Juan, en ese momento en el que el Señor les suplicó que les acompañara en oración. ¿Qué sucedió con ellos? Se quedaron dormidos, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado con ellos si la perseverancia de ellos hubiera dependido de orar y no de la gracia del Señor? ¿Qué hubiera pasado con ellos? ¿Dónde estarían ellos ahora? Aquellos hombres, tan valientes ellos, de que nunca iban a abandonar a Jesús, y aquí ya le están abandonando. Mostraban esa debilidad humana que en ocasiones se reviste de orgullo, pero que el Señor no tiene en cuenta, porque en su gracia nos soporta tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que podamos llegar hasta el fin. Hermanos, la incapacidad de aquellos discípulos para velar subraya nuestra debilidad inherente. Aunque hayamos sido llamados por Dios, aunque hayamos sido salvados por Dios, nunca olvidemos que nuestra mayor necesidad es la gracia de Dios. Nunca, nunca. Si Dios no te sustenta, no te preserva por su gracia, fallarías a la primera. Pero a pesar de nuestras fallas, la gracia de Dios persiste cada día. Nos muestra su amor, su paciencia. Dice la palabra que Él renueva su misericordia cada día. Él nos aguanta cada día, toda una vida. Isaías 46:4 dice que hasta las canas nos aguanta. Aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo. Y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré. Yo os sostendré y yo os libraré. Una vez más vemos en este texto la tremenda gracia de Dios para con unos hombres tan débiles que ni tan siquiera se mantienen despiertos para ser fieles en acompañar a Cristo en su hora más oscura. ¿Entiendes cuánto necesitamos de la gracia del Señor? Yo te pregunto, ¿eres consciente de esa debilidad tuya? ¿Eres consciente? ¿Eres consciente que sin la gracia continua del Señor ya estarías en el infierno? Pero qué maravillosa la compasión del Señor, que no solamente nos salva, sino que nos da abundante gracia para soportarnos. Aquellos tres hombres le habían fallado, pero su amor, el amor de Dios, el amor de Cristo, jamás le iba a fallar. Y es por esa razón que a pesar de aquellos fallos continuos, el Señor estaba determinado en llegar hasta la cruz para salvarlos, para preservarlos para siempre. Si alguna vez te has preguntado algún cuadro conmovedor de los evangelios, revelador sobre la gracia de Dios, mira este momento. No fueron capaces ni de mantenerse despiertos y aún así el Señor, en su hora más oscura, los guarda. Esa es la tremenda gracia del Señor a favor de los creyentes. La siguiente escena que nos presenta Mateo es el arresto cobarde de Cristo, en los versículos del 47 al 56. Esta escena comienza con Judas, que recuerda anteriormente ya había rechazado la gracia de Cristo para que no hiciera lo que hizo. Y ahora Judas va más allá y lo trata con un desprecio burlón. Judas no solamente se acerca a él, versículo 49, sino que además le besa afectuosamente, dice Mateo, como queriendo pasar por amigable, por cercano, como si pudiera engañar a Jesús, sabiendo que a Jesús no se le podía engañar. Obviamente, aquel beso era una señal para que pudieran identificar a quién era el Señor y así detenerle. Pero ¿cómo respondió el Señor a esa burla, a ese desprecio de Cristo? ¿Lo hizo con ira? Mira lo que le dice lo que dice Lucas 22:48. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es una expresión llena de compasión. Judas, ¿de verdad vas a hacerlo? Con un beso me vas a entregar.
El Señor mostró aquí un lamento sincero por aquel hombre. Un lamento sincero por cómo aquel hombre había rechazado su gracia. En ese punto, algunos discípulos, dice Mateo 26, 51, algunos discípulos intentaron ayudar a Jesús. En Juan 18, 10 leemos que uno de los que intentaron ayudar fue Pedro, de nuevo. Sí, aquel que se quedó dormido hacía un momento. Y sacó su espada e intenta matar a uno de los atacantes. Y el Señor le frena en seco y le dijo, en Mateo 26, del 52 al 54, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras de que así debe suceder? ¿Qué fue lo que hizo el Señor con Pedro aquí? Le mostró gracia de nuevo. ¿Por qué le mostró gracia? ¿Qué hubiera sucedido si Pedro, intentando matar a Malco, le cortó la oreja, lo hubiese matado? ¿Qué tendría que haber sucedido con Pedro? La pena de muerte. Tenía que morir. Pero Dios lo frena. Cristo lo frena. No lo hagas. Además, esto tiene que cumplir las Escrituras. Si yo necesitara ayuda, mi Padre mandaría muchísimos ángeles. A pesar de que el Señor ya les había advertido de lo que iba a suceder en el versículo 46, de que lo iban a detener, Pedro no hizo ni caso. El apóstol es aquí el ejemplo de lo que un creyente puede volverse cuando no fía toda su vida solo a la gracia de Dios. Se vuelve en un insensato, sincero, sí, pero insensato. Cuando un creyente no depende de la gracia de Dios, se ha vuelto un insensato. Cuando un creyente se olvida de la gracia de Dios, olvida la palabra de Dios, olvida para qué está en esta tierra, se revuelve, se enreda en los asuntos de este mundo. Si alguna vez te has visto en esta situación de enredarte en los asuntos de este mundo, pregúntate, ¿me he olvidado de la gracia de Dios? Porque muy posiblemente ahí tenga la respuesta. Mateo nos sigue diciendo en los versículos 55 y 56 que después de que Cristo reprochara a sus captores su cobardía, aunque esto cumplía la palabra de Dios, en ese momento y sin mediar más palabras, todos los discípulos huyeron. Huyeron dejándoles solo con sus captores en medio de la noche. Aquellos que habían jurado, nunca, nunca te vamos a abandonar, lo dejaron solo. Solo, las ovejas fueron dispersas. Aquellos que se jactaron, que se llenaron de orgullo humano, nunca te dejaremos, Jesús. Todos sin excepción le dejaron y huyeron, versículo 56. Y uno se pregunta, huyeron, dejaron a Cristo, se avergonzaron de Él, tuvieron miedo. ¿Dónde están esos hombres ahora? ¿En el cielo? Sí. ¿Por qué? ¿Por la gracia de Dios? Por la gracia de Dios. Aquellos 11 hombres están con Él en el cielo porque fueron salvados por la gracia de Dios y fueron sostenidos por la gracia de Dios y perseveraron por la gracia de Dios y fueron preservados por la gracia de Dios. Juan 17, 12, y ninguno de ellos se perdió. Aunque ahora podemos caer en la tentación de fijarnos solamente en ese acto de cobardía, no lo debemos hacer. Aquí lo que sobresale no es solamente un acto de cobardía, es la gracia de Dios hacia el creyente que sigue siendo pecador. Es el amor asombroso, el amor inmutable de Cristo hacia sus discípulos. Incluso en medio de su cobardía, incluso en medio del fracaso, Dios nos sigue amando. Nos sigue guardando. Es la gracia del Señor. El amor de Dios siempre precederá. El amor de Dios siempre superará todas nuestras debilidades humanas. Siempre. En la noche de aquel jueves, el Señor Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y el concilio. En Mateo 26, del versículo 57 al capítulo 27, versículo 26. Allí el Rey de toda gracia
no recibió ninguna de parte de sus captores. Tanto el sumo sacerdote como el concilio buscaban falsos testimonios para condenar a muerte a Jesús. Versículo 59. Sus intentos fallaron. ¿Por qué? Porque eran mentiras. Sus testigos fallaron continuamente. Versículo 60. Así que finalmente dos testigos presentaron una acusación común. ¿Qué acusación común? Bueno, que Jesús había dicho en un momento de su ministerio que él iba a destruir y construir el templo. Eso lo leemos en Juan 2:19. Pero que ahí Cristo estaba hablando de sí mismo. Así que el sumo sacerdote, sin ningún tipo de misericordia, sin ningún tipo de gracia, reta a Cristo y responde a estas acusaciones contra ti. Versículo 62. Y lo reta a pesar de saberse que eran falsas. Él sabía que eran falsas. Por esta razón Cristo se mantuvo en silencio. Entonces el sumo sacerdote lo conjuró a declarar si era el Mesías, el Hijo de Dios, versículo 63. Y ahí sí respondió, porque ante esa verdad, Cristo respondió afirmativamente en el versículo 64. Y añadió una profecía. Os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Cristo estaba afirmando, yo soy Dios y volveré. Y esta declaración provocó la indignación de Caifás, quien lo acusó de blasfemia. Y el concilio lo declaró reo de muerte. Jesús entonces fue, dice, humillado y maltratado por aquellos líderes religiosos. Hay que tener presente que le escupieron, sí, le abofetearon también, le golpearon, se burlaron, pero nada de eso lo podían hacer. Iban en contra de las leyes judías y de las leyes romanas. Cristo no solamente fue acusado injustamente, con pruebas falsas, sino que además fue maltratado fuera de la ley. ¿Saben lo que tenían que haber mostrado aquellos líderes religiosos con Jesús, según la ley judía? Misericordia, gracia, hasta que fuera realmente declarado culpable. No le mostraron ninguna gracia. Al Rey de toda gracia no recibió ninguna de parte de sus captores. Y esto magnifica y encarece aún más el valor de la gracia del Señor a nuestro favor. Mateo sigue su narrativa y pasa ahora al patio de la casa del sumo sacerdote, donde el Señor una vez más mostrará su infinita gracia a Pedro, quien le iba a negar. Mateo 26, del 69 al 75, la realidad de un creyente que no depende de la gracia de Cristo. Más o menos, en resumen, creo que todos conocemos a Pedro, pero para aquellos que no lo conozcan, él fue llamado por Cristo tiempo atrás, vivió con él, aprendió de él, incluso tuvo el privilegio de verle glorificado, presenció miles de milagros del Señor, llegó incluso a caminar sobre las aguas. En resumen, Pedro no era un recién convertido, no era un neófito en palabras de Pablo. Estaba curtido en 1000 batallas espirituales, sin embargo, nada de eso le hacía inmune ante su pecado a un remanente. Su confianza, su disposición, su entrega por Cristo era inútil sin la gracia del Señor. Y él debía aprenderlo. Aquel hombre curtido en 1000 batallas es acusado por unas jóvenes criadas, versículos 69 y 72. Aquellas criadas eran niñas, no sé, jovencitas. ¿Qué hombretón aquí? Sí, alto, fuerte. Teme que una niñita venga y diga, yo te vi con Jesús. Venga. Pedro se asustó. Pedro se asustó de unas niñas. Juró por 2 veces no conocer a Cristo. Luego llegaron unos hombres y fue acusado de lo mismo, versículos 73 y 74. Y cuando llegó ese momento, ¿sabes lo que hizo Pedro? Maldijo. Pedro, tú, que llevas 3 años, que has visto lo que has visto, ¿esa es tu lengua? ¿Así hablas? Ese es el cuadro de un creyente más confiado en sí mismo, en su carácter, que en la gracia de Cristo. Ante la más mínima prueba, invoca maldición tras maldición. Pedro, mereces el infierno. Eres increíble, has visto lo que has visto, has oído lo que has oído, has caminado sobre las aguas, me vistes glorificado. No tienes remedio al infierno. ¿Hizo el Señor Jesús eso? El Señor vino a su rescate. Vino a su rescate.
Lucas nos dice en Lucas 22:61 que entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante hoy me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. El canto del gallo, la mirada de Jesús, hicieron que Pedro recordara las palabras del Señor, y esto provocó en el apóstol un arrepentimiento genuino. ¿Cómo sabemos que fue restaurado? Bueno, pues después de la resurrección, el Señor restauró a Pedro, tanto en privado como en público. Y luego ves las cartas del apóstol Pedro, que es lo que estamos estudiando en la iglesia, y vemos a ese hombre que ahora vive por la gracia de Dios. Aprendió la importancia de esa gracia, la importancia de velar, la importancia de orar, la importancia de no confiar en sus propias fuerzas, la realidad de mirarse cada día al espejo y decir: soy un pecador que necesito de la gracia de mi Señor constantemente. Hermanos, este pasaje nos recuerda la persistencia del pecado en nuestras vidas, a pesar de que seamos sinceros y que realmente queramos amar a Dios, si nadie pone en duda eso. Pero tu sinceridad, tu amor, no te va a hacer permanecer firme ante las pruebas. Es la gracia del Señor. Aférrate a esa gracia. Por esta razón, este pasaje también nos recuerda que incluso en el pecado extremo, la gracia salvadora y santificadora de Cristo siempre está presente para perdonar y restaurar. Tristemente, muchos no se acercan a Cristo diciendo: tú no sabes lo que yo he hecho en esta vida. Tú no sabes lo pecador o pecadora que he sido. Spurgeon decía: si me conocieras, sabrías que yo soy peor de lo que tú piensas. Pero ¿sabes qué? No hay ningún pecado que sea mayor que la gracia de nuestro amado Señor. Ninguna. Ni siquiera el maldecir, como hizo Pedro. Ni siquiera el rechazar que conocía a Cristo. Ese es nuestro Señor, camino a la cruz, recuerda. Este es nuestro Señor, camino a un lugar donde iba a tomar el pecado, iba a ser muerto de manera horrible. No mira por Él, mira por aquellos a los cuales Él se comprometió delante del Padre a no perder ni uno. Vemos la disposición constante a perdonar, a restaurar. Llama la atención que en aquel patio, donde había bastante gente, mucha gente, Jesús solo mira a ese hombre. Y Él se siente confrontado por su pecado. Mateo nos dice en el inicio del capítulo 27 que en la mañana del viernes los principales sacerdotes y los ancianos se reunieron para dar muerte al Señor, Mateo 27, 1 y 2. Y esa misma mañana, dice Mateo 27, 3 al 10, Judas tuvo remordimiento por haber traicionado a Jesús. Ese remordimiento, a diferencia del verdadero arrepentimiento de Pedro, no llevó a Judas a buscar el perdón de Dios, no llevó a Judas a buscar su gracia, lo llevó a la desesperación y al suicidio. La expresión griega que se traduce remordimiento indica no la tristeza por el pecado, que conduce a un cambio de parecer, a un cambio donde se busca la gracia de Dios desesperadamente para el perdón, sino que indica la desesperación de aquel que sabe que ha hecho mal, pero que rehúye la gracia de Dios, rehúye el perdón de Dios. Dicho de otro modo, el simple sentimiento de culpa no es arrepentimiento genuino. Y no es arrepentimiento genuino si no te conduce a la búsqueda del Señor, para que el Señor te perdone. Por otro lado, vemos a los sacerdotes que, a pesar de haber instigado la traición, se negaron hipócritamente a usar el dinero para el templo que Judas le tiró, las 30 monedas de plata. Dice: no, por favor, al templo somos muy religiosos. Mira, vamos a comprar un terreno para sepultar a los pobres extranjeros que no tienen dónde morir. ¡Qué hipocresía! ¡Qué intento inútil de limpiar su conciencia! Ese mismo viernes, el Señor es llevado ante Pilatos, versículo 11. Los 3 sinópticos presentan a Pilato preguntando: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor responde: tú lo dices. En otras palabras, así es, estás en lo cierto.
Acusado por los dirigentes judíos, versículo 12, Jesús nada respondió. Ante la pregunta de Pilato de por qué no respondía a esos líderes judíos, versículo 13, tampoco respondió. Por lo que Pilato se maravilló porque no se defendía, versículo 14. ¿Sabes por qué Cristo no se defendía cuando lo podía haber hecho? Porque Él no vino a este mundo a defenderse. Vino a defendernos a nosotros. Él vino a dar su vida por todos aquellos que creen en Él. En ese momento, la vida del eterno Hijo de Dios tenía para Él menos valor que la vida de pecadores como nosotros. Esa es la gracia del Señor. Pilato, según Lucas 23, envió al Señor ante Herodes Antipas, quien había matado a Juan el Bautista y también había intentado o amenazado con matar a Jesús, como leemos en Lucas 13. Y ante Herodes el Señor también guardó silencio. Todo lo que Herodes pudo hacer fue mofarse de Jesús, reírse de él y enviarle de regreso a Pilato. Y ahora Pilato intentó, perdonen la expresión, quitarse el problema de encima, diciéndole al pueblo que eligiera a quién soltaba, si a Jesús o a un peligroso delincuente llamado Barrabás, Mateo 27, del 15 al 23. Ese Barrabás, según Juan 18, era un ladrón, según Marcos 15, era un homicida, así que era una buena pieza. Una buena pieza. Así que Pilato pensó, bueno, yo quiero soltar a Jesús, lo voy a soltar y lo que voy a hacer es ponerle frente a frente al pueblo a un homicida, ladrón convicto que está sentenciado, para que el pueblo decida, uno inocente o este delincuente. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? ¿A quién eligió el pueblo? Al delincuente. Pilato ignoraba la maldad del corazón humano. Uno se pregunta, ¿por qué al delincuente? ¿Por qué no a Cristo? Porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Nuestro corazón, aunque ha sido regenerado por el Señor, ¿sabe lo que desea? Lo malo, la maldad. Por eso necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos la gracia del Señor. Pilato preguntó en el versículo 22, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. Entonces, Pilato, versículo 24, lavándose las manos, dejó en libertad al culpable y condenó al inocente, y ese inocente era el Hijo inocente de Dios. Este pasaje nos revela la corrupción de nuestro corazón, hermanos. El intento de Pilato de eludir su responsabilidad moral ofreciendo una elección perversa entre Jesús y Barrabás expone el odio natural que tenemos por Dios. Expone la malicia de nuestros corazones, que preferimos la liberación de un criminal convicto al Hijo de Dios. La pregunta de Pilato y la respuesta unánime exigiendo la crucifixión demuestra el rechazo antinatura que tenemos hacia Dios. Hoy día muchos se creen inocentes de ese rechazo, de rechazar a Cristo. En ocasiones decimos, no soy tan malo, no soy tan culpable. ¿Qué haces? ¿Te vas a lavar las manos para justificarte como inocente delante de Dios? Pilato, con aquel acto simbólico de lavarse las manos, no le eximió delante de Dios de su responsabilidad moral. Porque todo aquel que rechaza a su Hijo Jesucristo es culpable delante de Dios. Si rechazas a Cristo, estás rechazando su misericordia, estás rechazando su gracia y solo mereces el juicio de Dios. Y da igual las veces que moralmente te laves tus manos. La única forma de poder ser limpio es a través de la sangre de Cristo, de ese sacrificio vicario del Señor. Es la única manera de poder ser declarados inocentes por Dios. Así que tú, ¿qué harás con Jesús llamado el Cristo? ¿Te lavarás tus manos? ¿Adorarás a tus santos, a tus vírgenes para quedar con tus manos morales limpias? ¿O vendrás a Cristo
y le pedirás perdón por tus pecados. Una vez leí una frase que me sigue zarandeando. Nunca olvidemos, hermanos, que ningún ser humano, ninguna persona puede ser neutral ante Cristo. Nadie. Si no le amas, le odias. Mateo pasa ahora a describir Mateo 27, en Mateo 27, del 27 al 66, el sufrimiento y muerte del Rey de Gracia. La acusación contra Jesús de ser el Rey de los judíos, en el versículo 37, llevó a los soldados a burlarse de él, que es lo que leemos en el pasaje del 27 al 31. Así que lo visten con una túnica escarlata, le ponen una corona de espinas, le dan una caña como cetro, le escupen, le golpean, le apalean, se inclinan ante él sarcásticamente, se mofan, oh Rey de los judíos. Jesús no abre su boca. Jesús soporta instante tras instante el maltrato en silencio y en sumisión. Jamás, nunca, ninguna persona humana fue tratada con más crueldad, con más desdén que Cristo. En ocasiones es bueno leer la historia. Si vas a la historia y no tiene que ser bíblica, y ves cómo trataban a los reos que iban a ser ejecutados en la cruz del Calvario, que ya de por sí era una muerte cruel, es que hasta cierto punto eran misericordiosos antes de matarlo en la cruz. Con Cristo no lo hicieron. Los soldados romanos trataban con cierta delicadeza a aquellos que horas después iban a ser crucificados. Con Él no lo hicieron. Junto con Cristo pusieron a 2 ladrones, ¿recuerda? Leemos algo en el texto de que fueron apedreados, que fueron torturados, que se rieron de Él, mofados. No, llegaron a la cruz y estaban tan intactos en aquella cruz. Cristo, como nunca antes, fue apaleado, le escupieron, le golpearon, le flagelaron, se rieron de él y Cristo no abrió su boca. Cuando se cansaron de mofarse, le quitaron el manto, versículo 31, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para ser crucificado. Siempre digo lo mismo. Cuando mires la cruz, mira ese instante. Porque Cristo sufrió la cruz y sufrió en aquel momento de pasión por nosotros. Al punto que exhausto de estar toda la noche en vela, de haber recibido aquellos azotes, aquellos golpes, al punto que aquel hombre con solo 33 años ni siquiera pudo cargar su cruz. Versículo 32. Hazte la idea de cómo tenía que estar el Señor. Así que cogieron a un hombre, los soldados, un tal Simón de Cirene, y lo obligaron a ayudarle a Cristo. Para que te hagas una idea al punto que estaba el Señor Jesucristo en el Gólgota, quisieron adormecerle. Le dieron vino mezclado con hiel, que era un tranquilizante natural. Versículo 34. Pero él se negó a beberla. El Señor siempre estuvo al control completo de lo que sucedía. Y me impacta que ninguno de los autores de los evangelios dé más detalles, sin más preámbulos, lo crucifican. Versículos 35 al 37. Y con él a 2 ladrones. Lo crucificaron como un delincuente más. Pero era necesario que fuera crucificado con 2 ladrones. ¿Por qué era necesario? Porque Dios iba a mostrarle la gracia a uno de ellos. A uno de ellos, a un ladrón en la cruz. Como decía un pastor, estoy loco por llegar al cielo y buscar a ese ladrón y decirle, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y él dirá, no sé, hablé con aquel hombre en la cruz y ahora estoy aquí. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia que tú rechazas. Esa es la misericordia que tú rechazas. Aquel ladrón dice, yo realmente merezco estar aquí. Él no. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor, a las puertas de su misma muerte,
salva de la muerte a un pecador. Mateo, en los versículos del 39 al 43, sigue describiendo la absoluta crueldad de aquellos judíos, incluso en aquella cruz. Es difícil pensar en el estado físico del Señor. Si vas a Isaías 53, quizás te puedas hacer una composición del lugar. Ver a aquel hombre allí, completamente lacerado, completamente destruido. ¿Quién menos que un poco de misericordia, no es cierto? Pero allí encuentras una escena terrible. Los judíos se burlan de él. Se ríen de él. ¿Y qué hace Jesús? Pide perdón por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor, en ese momento donde sufría no solamente el dolor físico, sino el dolor espiritual de sentirse desamparado por el Padre. Oh Padre, ¿por qué me has desamparado? El Señor no se miró a sí mismo, sino que pidió perdón por sus verdugos. Y a la hora novena, dice Mateo, sobre las 3 de la tarde, el Señor entregó su espíritu. Mateo 27:50. Y este es un detalle importante. Cristo entregó su vida. No se la quitaron, Él la entregó. En ese momento, dice la palabra, en el versículo 51, Mateo 27:51, en ese momento en que en Cristo entrega su espíritu, el velo del templo se rasga. Ahora todo aquel que crea en Cristo podrá acercarse a Dios con toda libertad. Sigue diciendo Mateo que toda la tierra tembló, prefigurando el juicio que vendrá sobre esta tierra, y los muertos resucitaron, afirmando la victoria de Cristo sobre la muerte. En resumen, todo el que crea en Cristo tendrá por la gracia de Dios acceso al Padre, será librado del juicio venidero y pasará de muerte a vida. Por la gracia de Dios, Cristo, después de muerto, salvó a un centurión y a algunos de sus soldados, como leemos en el versículo 54. Ellos clamaron con fe, en verdad o verdaderamente, este era Hijo de Dios. Ellos proclamaron sin reservas y con una fe salvífica que Cristo era el Hijo verdadero de Dios. Mateo acaba esta sección con la sepultura del Señor, en Mateo 27, del 57 al 66. Y aquí vemos a un hombre, José de Arimatea. En Juan 19, 39 vemos a otro hombre, a Nicodemo. Juntos bajan el cuerpo de Cristo de aquella cruz, lo embalsaman y lo meten en una tumba. Tuvieron que tocar el cadáver del Señor. Y uno dice, bueno, lógico, ¿qué pasa? No pasa nada. No, sí pasa. Un judío no podía tocar un cadáver si quería comer la Pascua. Pero para ellos ya comer la Pascua no era importante. Ellos habían encontrado al Cordero de Dios. Y junto a ellos estuvieron María Magdalena y otra María. El sábado, versículos del 62 al 66, los fariseos van a Pilato para que coloquen una guardia frente a la tumba. Me río porque, ¿cómo es el ser humano? Ellos pusieron una guardia frente a la tumba porque ellos habían escuchado de boca de Cristo que Él iba a resucitar. Con esta acción que estaban demostrando, que realmente sabían a quién habían matado. Lo sabían. Ellos se argumentaron, ¿sabes qué? Los discípulos pueden acercarse, pueden robar el cuerpo y así decir que realmente resucitó. Pero no. Todo esto venía de Dios. Ahora, era imposible que nadie, amigo o enemigo, pudiera robar el cadáver. Estaba una piedra enorme puesta, había una guardia 24 horas, era imposible que nadie pudiera robar el cadáver. Así que, sin darse cuenta, los líderes judíos, el gobierno romano, se unieron para ayudar a comprobar que la resurrección de Cristo fue verdadera. ¿Y qué sucedió ese domingo en el que el Señor resucitó? Pues ven el próximo domingo a la iglesia y lo seguiremos viendo.
En el pasaje de esta mañana hemos visto que la verdadera gracia exalta a Cristo, no al cristiano. Esa gracia coge al más vil pecador como tú y yo, y no solamente nos salva, no solamente nos justifica, no solamente nos santifica, sino que nos preserva, y lo hace sin merecerlo. Pero además esta gracia no te permite olvidar que una vez estuviste muerto en tus delitos y pecados. Y te recuerda de dónde vienes, del polvo, de la ruina de Adán, de la corrupción de la carne. Hemos visto en este pasaje que si alguien afirma haber recibido la gracia que Cristo logró en la cruz, donde el Señor fue humillado, fue destrozado por la ira del Padre, y sin embargo ese creyente sigue viviendo en el orgullo, en la autosuficiencia, entonces no ha entendido nada de la gracia del Señor. Porque la gracia divina humilla, nos humilla. Hace que el hombre vea que separado de Cristo no es nada. No tiene nada, no puede hacer nada. La gracia de Cristo, en palabras de Pablo, hace que seamos lo que seamos, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Cristo, como dijo Job, nos hace aborrecernos, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un autor puritano, Thomas Brooks, dijo, la gracia de Dios no nos infla, sino que nos abate con reverencia. Cuanto más vemos la gloria de Jesús colgado en aquella cruz, cuanto más vemos su perdón, cuanto más vemos su misericordia y su gracia derramada en aquel madero, cuanto más nos vemos reflejados en Pedro o en los otros discípulos, cuanto más nos vemos reflejados en el centurión o en el ladrón en la cruz, más claro vemos el hoyo profundo del que hemos sido rescatados y cómo la misericordia y la gracia de Dios nos está sosteniendo cada día. Eso nos humilla, hermanos, nos humillas. No nos gloriamos, gloriamos a aquel que solo merece toda la gloria, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Aquel que en aquella cruz derramó hasta la última gota de su sangre para expiar nuestra culpa por nuestro pecado. Y derramó hasta la última gota de su sangre para guardarnos hasta el fin. Si realmente el Señor te salvó, nunca olvidarás que en el mejor de los casos solo eres un pecador redimido. Nunca, nunca nos quitemos de la cabeza esa idea. Todo lo que somos, un pecador redimido. ¿Qué es lo que tú has hecho por tu salvación? Tu pecado. Todo es Cristo. Recuerda que eres polvo. Recuerda que eres polvo. No para revolcarte en la vergüenza, sino para adorar a Dios por su inmensa gracia a tu favor. Así que cuando reflexionemos en la cruz, reflexionemos en el perdón de Dios, en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios por medio de Cristo a nuestro favor. Vive en esa gracia. Exáltale en esa gracia, glorifícale en esa gracia. Suplica al Señor para que su Espíritu Santo siga obrando en ti una vida centrada solo en la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias. No hay palabras, Señor, que puedan expresar lo que sentimos, a entender lo que nuestro amado Señor Jesucristo vivió aquella última semana, soportando contra sí mismo tal contradicción de pecadores, para que ahora nosotros no desmayemos, sino que perseveremos. Porque nos miramos, Señor, cada día y solo vemos lo que somos, polvo miserables, que no merecemos que tú nos hayas salvado, Señor. Que no merecemos ni tan siquiera que nuestro corazón siga latiendo, ni que nuestros pulmones sigan respirando. Pero es por tu gracia, Señor, y solo por tu gracia, que no solamente nos salvaste, sino que a pesar de nosotros nos preservas para vida eterna. Ayúdanos, Señor, cada día a vivir vidas agradecidas por ti, Señor.
Vidas que no estén continuamente quejándose por una cosa o por otra, cuando, Señor, tú nos muestras esa gracia abundante cada día, cada instante, Señor. En ocasiones somos como Pedro, en ocasiones somos como el ladrón en la cruz, somos lo que somos, Señor. Pero gracias, Señor, que tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y prometiste salvarnos, y así harás. Ayúdanos, Señor, cada día a mirarte a ti, Señor, a mirar aquella cruz, donde nuestro amado Señor derramó hasta la última gota de su sangre para hacernos aceptos delante de ti. Desde el día en que nos salvaste y por toda la eternidad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.